días los que se van uniendo. Sí, buenos días, pues creo que ya estamos todos. Bien. Eh, Les envié su examen, parece que el viernes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok, ¿más? ¿Todo bien? Bueno, les comento la forma de calificar, ¿no? Eran 2 ejercicios. La idea era que valieran la mitad cada uno, pero bueno, vi que la mayoría hizo primero el más largo. Por ser más largo, pues también le di un poco más de peso, ¿no? Eh, ¿Qué más? Sí, en algunos casos veían ahí palomita, es que estaban bien, incluso numéricamente bien. Y los que tienen un OK, pues es como una forma de ponerles que el procedimiento está bien, pero bueno, que el resultado ahí tiene algunas diferencias con lo que yo tengo, ¿no? Para mí es más importante que hagan el procedimiento bien. Eso siempre será. Eh, por el lado de los resultados, bueno, pues si, por ejemplo, calcularon mal una reluctancia, pues ya se va todo el ejercicio ya a valores diferentes, ¿no? A valores mal. Entonces, si considero los valores numéricos mal completamente, pues ya desde la primera reluctancia que te falle, pues ya está mal todo el ejercicio, ¿no? Pero bueno, hay que considerar el procedimiento. Muchos tenían bien el procedimiento, eh, pero los resultados a lo mejor por falta de o falla de calculadora. Entonces ahí había algunos que no estaban como lo tengo yo más que nada, ¿no? Pero bueno, eso también valía más o menos. Vi que les faltó tiempo todavía para terminar. Muchos tenían solamente un ejercicio. ¿Qué más? Bueno, la parte de los exámenes vale 60%, como lo habíamos acordado. Las tareas es el 30%, que pues nada más teníamos una. Ahí es donde creo que falló un poco porque muchos no entregaron su tarea. Creo que aunque no lo crean, sí vale bastante, ¿no? Sí suben bastante las tareas, que ayudan mucho. Entonces, bueno, por ahí algunos compañeros me pedían entregarla un poco más tarde, pero bueno, ya lo habíamos resuelto el ejercicio, ya los compañeros también que le entregaron a tiempo, pues tenían sus ventajas, ¿no? También de haberlo entregado antes. Y pues principalmente que entregarlo tarde o después del examen, pues ya no tiene caso, ¿no? El examen viene igual que las tareas, o muy, 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 muy parecido. Entonces, pues el chiste de hacer las tareas es saber cómo va a venir el examen. Entonces ahí creo que no les fue mal a la mayoría, pero pues en ese sentido
Hay unos que sí tienen calificación abajo de 6. Sin embargo, bueno, ahí está la opción de que en el tercer parcial les vaya mejor y podamos repetir esa calificación en el primero para que promedien mejor. O como ustedes decidan, ¿no? Si quieren la segunda calificación en el primer parcial, pues la podemos repetir. Dependiendo de cómo les vaya en el que sigue. Aquí el problema, viendo los exámenes, pues la mayoría tienen una calificación aprobatoria. El problema fue las tareas, ¿no? Entonces, bueno, la tarea. A todos les puse el punto de clase, pues estuvieron despiertos conmigo aquí resolviendo ejercicios, entonces pues tienen esa participación, que bueno, es un punto nada más, ¿no? Y bueno, ya esa calificación espero ya poderla subir al SAES, una vez que lo apruebe ya el coordinador, y ya aparecerá en su SAES, ¿no? Si ellos me indican que lo pongamos al final, bueno, pues de todos modos la calificación ya la tienen ustedes y esa se va a respetar para cuando tenga que aparecer en el SAES, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, sugerencia, cambio en el porcentaje de las ponderaciones, no sé, alguna sugerencia, o estamos bien todos, así estamos bien. Pero yo creo que así estamos bien. Bueno. Sí, profe, así estamos bien. Sale, entonces pues no descarten el entregar las tareas como las vayan entendiendo. Yo sé que es difícil también, para mí explicarlo en línea también es difícil, entenderlo en línea también, porcentaje de puntos que puedan sumar. Y bueno, el examen es prácticamente las tareas, ¿no? Entonces, por ahí esa parte no la descarten, digo, para el siguiente parcial. Y bueno, yo creo que no les va a ir mal si repetimos también las calificaciones mejores, ¿no? Entonces, por ahí traté de ayudarles un poquito en los exámenes con los que vi que no les dio mucho tiempo de terminar. Bueno, ahí les consideré un porcentaje diferente para que tuvieran un poco más de calificación. Y espero que no se hayan afectado tanto. Bueno, bueno, lo que vamos a hacer es, les voy a pasar cómo es el examen. No sé, no lo hemos visto. Para después hacer ejercicios de lo que son los transformadores, ya los últimos, bueno, no los últimos, creo que no hemos hecho ninguno. Y ya continuamos con la clase, ¿no? Entonces nada más voy a mostrar más o menos, no lo voy a hacer, lo voy a copiar para que también no nos llevemos mucho tiempo, el que yo tengo. Por si hay alguna duda, pues ahí lo podamos solucionar. Déjenme buscar dónde está el ejercicio del examen, si no lo hacemos en uno aparte. Ya sé, vamos a copiar el PDF. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Sí vieron más o menos dónde están sus errores? En realidad no hay tanto. No hay tanto que explicar. Creo que ya conocen bien el procedimiento. Vamos a ver. Okay, qué bueno, ya me regresaron el Teams como era. El whiteboard. Ok, bueno, vamos entonces a darle lectura por acá.
Espero que todos ya tengan su calificación. Y entonces ya continuamos. Vamos a ver. Y por si hay alguna duda o algún error por ahí, comentamos de una vez. Me avisan cuando ya lo vean, por favor, el ejercicio. Ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Sale, entonces, bueno, ¿qué decía? El ejercicio dice, hay 3 columnas, una profundidad de 5, la fuente está compuesta por un embobinado de 100 vueltas, también ya lo marca aquí. La permeabilidad relativa del núcleo es de, no la veo, ¿sí? Es de 2000 y hay un incremento de 5% por el efecto marginal, ¿no? En el entrehierro. Entonces, bueno, sabemos de antemano que para el entrehierro va a ser μ0, pero para todo el ferromagnético, todo el núcleo, va a ser μ absoluta, ¿no? Que será la μ relativa por la μ0. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué más? Que hay que incrementar el área por el efecto marginal. ¿Sale? Entonces, lo que nos pedía era dibujar el diagrama primero que nada, ¿no? Voy a dibujarlo por aquí. Entonces, yo voy a tener, vamos a ponerlo en rojo, una fuente. Está muy grueso. Yo voy a tener una fuente. Recuerden que estas fuentes son, por así decirlo, fuentes de CA, entonces no hay que poner esta fuentecita así, que son de CD. Bueno, no tiene mucho problema que lo pongan, pero pues correctamente sería de este lado, ¿no? Así una fuente de CA. Bueno, una fuente de flujo magnético. Bueno, tenemos entonces una reluctancia. Recuerden que, no sé si les comenté, hay que poner unos noditos aquí para que sepamos hasta dónde están las distancias. Creo que ahí no hubo tanto problema, creo que todos estaban bien. Y aquí va a tener dos resistencias o dos reluctancias, ¿no? Dependiendo de el aire y del núcleo. Entonces, por ejemplo, esta es R1, este es R2, R3 y R4. Entonces nos pide primero dibujar el diagrama. Acá está, ¿no? Lo siguiente es para cada reluctancia calcular su longitud y su área. Pues lo que tengo que hacer es calcular todas las longitudes. L1, que va a ser desde aquí, toda esta distancia, hasta acá. Esta es L1. Aquí, toda esta es L2, ¿no? Para el núcleo. Yo puedo quitar esta parte o puedo dejarla, no hay problema. Lo correcto, lo más ideal sería quitar esta parte porque es parte del entrehierro. Pero pues es tan pequeña que yo puedo continuar con toda esta, ¿no? Si la quitaron está bien, si no la quitaron también está bien. La parte del entrehierro pues es esta chiquita, ¿no? Que sería L3. Y para el L4 que sería toda esta parte de acá. L4. Entonces L1 haciendo la suma es 7,5, 25, 4,5, 4,5, 25, 4,5, 4,5, 25, 7,5. Que en total nos daban 108 centímetros, ¿no? Que son 1.08 metros. Para el lado 4, vamos a ponerlo de una vez. El lado 4 pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la misma distancia, pero del otro lado no hay cambios en las dimensiones. Entonces en este caso tenemos lo mismo. 108 centímetros, 1.08 metros. En el L2, que es toda esta parte de aquí,
es 4,5, 25 y 4,5, ¿no? Entonces, finalmente son 34, ¿no? Centímetros. 34 centímetros, que son 0.34. Y para el caso de L3, que es el entrehierro, nada más tendríamos el 0.005 centímetros. No, 0.05 centímetros nada más. 0.05. Que son 0.0005 metros. Entonces ya tengo las L. Ahora voy con las áreas. Para el área 1, que sería de la L1, voy a tener 0.05, que son en metros, que es la profundidad, que multiplica a cualquiera de estos bracitos, ¿no? Cualquiera, que tiene 9, o que tiene 9, el que yo quiera, menos porque este es de otra resistencia, tiene un espesor más grande, entonces el de 9, que nos da 0.0045, ¿no? Metros cuadrados. Bueno, en algunos casos, creo que no fue el caso de su grupo, pero en algunos casos hay compañeros que toman la L como parte de la sección transversal. Ahí hay que tener en cuenta que pues no es esa parte, no es por donde está pasando el flujo, es decir, hay un área así plana por donde está pasando el flujo, que es pues la sección transversal del núcleo. Pero bueno, ahí hay que tener nada más presente esta parte. Entonces este es el área 1, el área 2. El área 2 es para esta parte de la L2, por lo tanto va a tener los 15 centímetros por lo que tenga de profundidad. Entonces serían 0.15 por 0.05, ¿no? En metros. 0.5. Esto nos da 0.075. 0.075. Por ahí si me voy equivocando, ayúdenme. Si ven ahí algún error, por favor, me lo van indicando. Para el caso del área 3, que es en el entrehierro, bueno, si yo no tuviera entrehierro, pues el área normal sería el área 2. Pero como tengo entrehierro y hay un efecto marginal de 5% de crecimiento, pues ya habíamos visto más o menos que era 105 entre 100 por el área, esta área 2, ¿no? El área que es de este núcleo. Entonces sería 1.05 que multiplica a 0.0075. ¿Sale? Entonces este es aproximadamente 0.0079. Más o menos, ¿no? 78 y un poquito más. Pero redondeándolo a 79, ¿no? Sí cambia tantito el resultado, pero bueno, realmente no es sustancial, es casi lo mismo. Pueden poner 78 y tantos a la menos tantos, ¿no? A la menos 3. Bueno, el A4, que a final de cuentas, pues como el L4 y el L1 es lo mismo, o estas reluctancias son lo mismo, entonces el 4 también va a ser su área va a ser igual, ¿no? Entonces es esta de aquí, 0.0045 metros cuadrados. ¿Sale? Entonces ya tengo ahí el inciso B. Este es el inciso A, ¿no? Lo que nos pide. Ok, ahora nos pide calcular el flujo magnético en cada una de las 3 columnas verticales. Entonces, para este caso, yo tengo que me piden los 3 flujos: el central, el flujo izquierdo y el flujo derecho, ¿no? Entonces, el central, el izquierdo más bien, es el que tiene la fuente. Por lo tanto, cuando yo quiera medir el flujo acá, va a ser el que tenga la reluctancia total, ¿no? La total.
Entonces aquí lo que tengo que hacer es un circuito equivalente. Entonces lo que voy a hacer es, tengo una reluctancia y en estos dos ya voy a poner mi reluctancia en serie, que son estas dos, la R1 y la R2, y voy a tener una reluctancia 4, ¿no? Bueno, entonces tengo R1 que no va a cambiar, R4 que tampoco va a cambiar. Entonces tengo RS que va a ser igual a R3 más R2, y bueno, no las he calculado. Vamos a calcularlas primero acá. Voy a borrar esto. Ok, reluctancia 1. Entonces va a ser L1 sobre el mu por el mu 0, o el mu R por el mu 0, por la A, ¿no? El mu R por el mu 0 por la A. 1. Que tenemos 0. No. En este caso son 1.08, que divide a 2000 por 4pi por 10 a la menos 7. Y esto multiplicado por 0.0045. Al final son 95492.96. Más o menos, ¿no? Algo parecido a eso. El R2 pues tendrá lo mismo con el L2, con el mu R, mu 0, L2, mu R, mu 0, A2. Que sería entonces 0.34 que multiplica a 2000, perdón, que divide a 2000, 4pi por 10 a la menos 7 y multiplicado por 0.0075. 0.0075. Al final nos da 18.037.56 o algo parecido, ¿no? Sale, entonces vamos por la 3, que esta trae la del entrehierro, entonces L3 sobre el mu 0 por la A3. Ok, entonces aquí sería 0.0005, el mu 0 que es 4pi por 10 a la menos 7, y el área efectiva que la tenemos acá arriba, que es 0.0079. Ok, entonces esto nos da 5036. 5036. 5.5. Bueno, aquí había pedido que no pusieran kiloamperes vuelta por sobre Weber, pero bueno, no importa, si lo pusieron ya sé de dónde viene. El R4, que es casi que el mismo que el R1, porque pues todo es lo mismo, entonces lo vamos a poner ya directo. 95492.96. En el caso del R2 o la reluctancia 2, aquí si consideraron que no estaba la parte del entrehierro, entonces cambiará un poquito estos valores, pero al final el procedimiento que sea el mismo, pues está bien, ¿no? Bueno, ya tengo las reluctancias, entonces ahora calculo las reluctancias en serie, que es la R2, ahora sí, más la R3, que son los de la columna del medio. Es este R2 con este R3, que finalmente serían algo parecido a 6840 3.06 amperes vueltas sobre Weber, ¿no? Todas. Ok, este es para esta parte. Si yo ahora hago el nuevo circuito equivalente, digamos, ahora voy a tener algo parecido a este, que esta pues es la equivalente de las paralelas. Entonces tengo la R1 otra vez.
Para esta RE voy a tener un paralelo entonces de estas dos, ¿no? Entonces es RS, R4 sobre RS más R4. Que bueno, que son, ya saben, ¿no? Esta de acá, esta R4 con esta RS, estas dos que están aquí abajo. Que, bueno, para no ponerlas todas, ya el resultado son, según yo, 39,854.72. Bueno, si tienen ahí calculadora, también vayan verificándolo, si no nos equivocamos también numéricamente, ¿no? Digo, lo importante es poner los métodos, ¿no? A lo mejor ustedes ya lo hicieron directo, también se vale. No necesariamente es por aquí, por las piedritas, como lo hago yo. Pueden hacerlo directo para ya encontrar la reluctancia total, ¿no? Que al final eso es a lo que vamos. Que sería la total, que es la suma de esas dos, ¿no? La total. Ahora, la total, bueno, viene pues la suma nada más de RE más R1. Que según lo que yo tengo son 135. 135,347.18. ¿Sale? Y esta es la que voy a ocupar o la que voy a estar viendo desde la fuente. ¿Sale? Entonces va a haber un flujo aquí o acá, que es el flujo izquierdo, que será mi flujo total del que está viendo la fuente. Entonces amperes vueltas sobre Weber. Y con esto, entonces, con esta reluctancia total, pues ya puedo calcular mi flujo total, que va a ser igual a mi flujo en la columna izquierda. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues ya sabemos que es NI sobre esta reluctancia total. Y esto es 100 vueltas por 2 amperes sobre esta reluctancia, ¿no? 135,347.18. Al final esto nos daba 0.00147. 147 Webers. Ajá, algo parecido a esto. Entonces esta es mi flujo total. Y bueno, aquí hay que calcular estos flujos en la columna central, que bueno, lo podemos hacer por el divisor de corriente, ¿no? A ver si aquí no hay, si aquí hay un problema, pues nada más lo indiqué. Esto en realidad pues es tema de circuitos eléctricos. Si hay algún error, nada más lo indiqué, pero en algunos casos sí lo consideraba bueno, ¿no? Bueno, el procedimiento está por ahí. Pues nada más hay fórmulas, ¿no? Si ya fueron directamente, pues también no hay ningún problema, más o menos tendrían que obtener estos resultados. Entonces, para el caso del central, ya no hacemos el divisor, tendríamos RS más R4 entre RS más R4, por el flujo total, ¿no? Por las fórmulas, digamos, de divisor, ¿no? Ya más o menos así están, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues estas ya las conocemos, el R4, el flujo total es este de aquí, y tendríamos algo más o menos como esto, 0.0086, ¿no? Webers, para el caso del flujo central. Por el divisor, bueno, armaremos entonces también el flujo derecho, ¿no? A lo mejor echando mano de este circuito que tenemos acá. Ajá, entonces, para el caso del flujo de ella, bueno, sabemos que es algo así como la resistencia donde no quiero, que es esta RS, entre la suma de las dos. Esto vale nada más cuando tengo dos reluctancias, ¿no? O dos resistencias en el divisor. Entonces, por eso es que yo tengo la RS. Bueno,
para este caso, pues hay que sustituir entonces la RS, que ya la teníamos arriba, que es la suma, y la R4 que tenemos acá. Con el flujo total nos va a dar aproximadamente 6.35, 135 por 10 a la menos 4, algo así. ¿Sale? Entonces, algo parecido. Como les digo, pueden variar ahí los números. Pues ya no habría tanto problema. Si por ahí tienen ejercicios que les marqué que el número está mal y por eso se los puse mal, por ahí indíquenme para que lo veamos. Bueno, tenemos que calcular ya en la parte D, me parece. Hay que calcular las densidades de flujo, ¿no? Calcule la densidad de flujo de cada una de las columnas. Ok, entonces la densidad de flujo viene por estas fórmulas, ¿no? Para el caso de el izquierdo, vamos con la izquierda. Que la izquierda, pues es el área 1, ¿no? El área 1. Para este caso, entonces, tenemos 0.00147, que es el flujo total, o el flujo izquierdo. Y el área es 0.0045. Va, entonces, más o menos son 0.327 teslas. Ok, entonces B central es phi central sobre área 2. Entonces, para este caso, la phi central es 0.00086 sobre el área 2, que es de 0.0075. Y nos tiene que dar algo así como 0.114 teslas, más o menos. Para el caso de la B derecha, pues nuevamente phi derecho sobre el área 4, que es igual que el área 1. Me alcanzó la mano, pero bueno, a ver. 6.135 por 10 a la menos 4. Y en este caso, 0.0045. Que nos da 0.136 teslas, según mis números, ¿no? Algo similar a esto. Entonces, estos eran los ejercicios que había que, bueno, los incisos que había que resolver para el primer ejercicio. Más o menos, ¿no? Eso era lo que había que hacer, que creo que aquí no había tanto problema, más que sí hubo mucho problema numérico, pero eso no es tan importante, ¿no? Hay que no tener la presión de entregarlo pronto para que se pueda calcular con calma, pero sabiendo el método, pues esto sale bien. ¿Sale? Entonces, así más o menos era. No sé si tengan alguna pregunta. Mientras voy a ir copiando el otro. Si tienen alguna pregunta, comenten. No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces, el otro era más sencillo, estaba más fácil. Yo pensé que era el que iban a responder primero, el que iban a responder todos. Pero, bueno, aquí a lo mejor ya no les dio tiempo, ¿no? A lo mejor estaba un poco más largo el primero, entonces habría que hacer primero el otro. Entonces, por eso valía más. Bueno, lo consideré más, ¿no? Al final, si hubieran hecho todos y hubiéramos tenido los dos, entonces a lo mejor hubiera valido 5, que era más fácil y estaba mejor, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí consideré algo de lo que hicieron. Cuando de plano sacaban la intensidad de campo o la H, pues sí, esto pues no tiene que ir, pues no es lo que pide el ejercicio. Bueno, ahí sí ya no les consideraba nada. Pero bueno, los que lo hicieron ahí tenían esta más fácil. Entonces, para este caso ya nos dan la L, dice no hay efecto marginal, el circuito no tiene este efecto marginal dentro de
el entrehierro, entonces su sección transversal vamos a considerarla la misma. Las dimensiones se muestran en la figura, ya nos dan la L, ya no hay que calcularla. Nos dan el mu absoluto, que es el 2500 por el mu 0, y la corriente para este caso, para los tres primeros incisos, ¿no? Entonces, para el caso del mu es entonces 2500, que multiplica el 4pi por 10 a la menos 3, que esto sería por las 3 a la menos 7, que esto sería 3.1416, algo como pi, nada más, por 10 a la menos 3, ¿no? Eso sería la mu absoluta que voy a ocupar para pues, todos los cálculos, ¿no? Porque todo viene... bueno, no, en el entrehierro no. Entonces, bueno, vamos directo a la L, a la R, que va a ser desde aquí hasta acá, ¿no? Aquí vamos a tener todo esto una R. La R1 o la R en este caso la del C, ¿no? Que dice LC, del core. Entonces, la R del entrehierro, que en este caso es la G, bueno, la G, es la distancia que tiene aquí este pequeñito, ¿no? Entonces, el circuito en realidad sería algo parecido a esto, la del núcleo, la R del núcleo y la RG, ¿no? Del entrehierro. Bueno, entonces para este caso tenemos ya la L, que es de 0.6 metros sobre este mu. Vamos a ponerlo directamente. Mu, que es 3.1416 por 10 a la menos 3, que multiplica al área. ¿Cuál área? Bueno, ya también nos la dan directamente, es 1.8 por 10 a la menos 3. 1.8 por 10 a la menos 3. Y nos va a dar más o menos 106103.04, ¿no? Amperes vuelta sobre Weber. Para el caso del entrehierro es 2.3 milímetros, ¿no? Aquí nos marca milímetros, entonces sería 2.3 por 10 a la menos 3 entre solamente el 4pi por 10 a la menos 7, que multiplica al área, ¿no? Que es la misma porque no hay efecto marginal. Por lo tanto, tenemos algo parecido a esto, 1016.823.25. ¿Sale? Entonces sí hubo varios que lo contestaron completo, entonces por ahí recuerdo algunos con 10, ¿no? Bueno, la resistencia o la reluctancia total la tenemos como la del núcleo más la del entrehierro, ¿no? Que más o menos nos va a dar algo parecido a esto. 926.29 amperes vuelta sobre Weber. ¿Vale? Entonces, para el phi, que también nos están pidiendo el flujo magnético, bueno, nos piden primero la reluctancia total, el flujo magnético, que será el phi, ¿no? El phi total, que será NI, pero para el caso de estas son 83, después cambian entre la R total, que será 83, que multiplica a la corriente, que era de 1.5 sobre este valor de aquí arriba, ¿no? 11.22.926.29, y nos dará algo parecido a 1.1087 por 10 a la menos 4. Eso es para el caso del flujo Webers, ¿no? ¿Qué otra cosa nos pedía? En este caso era la densidad de flujo, ¿no? O sea, esta B. Me parece que es el inciso C. B es igual, entonces, ¿cómo la calculo? Pues el
este phi que tengo entre el área, ¿no? Porque pues el phi es para todo el circuito. Entre el área, pues el área es la misma para todo también, entonces es la misma área. Aquí puedo aplicar esta fórmula directamente. Entonces es 1.1087 por 10 a la menos 4 que divide a 1.8 por 10 a la menos 3. Que finalmente nos daba algo como 0.062 teslas. Y esa era la parte del... Cuando teníamos 83 vueltas y una corriente de 1.5. Ahora había que cambiarlas. En el inciso D lo que hay que hacer es N igual a 110 I es la que nos piden y la B es la que nos dan también de 1 Tesla. Pues con estos valores yo necesito sacar la corriente, ¿no? Entonces lo que sé es que nuestro phi es igual a NI sobre R, y también sé que el B es igual a este phi sobre A. Pues combinando estos dos, tengo NI sobre la R total, y finalmente de aquí puedo despejar la I, que sería R por B por A, la R total, sobre el número de vueltas, que es el nuevo valor que tenemos. Entonces tenemos la R total, ya la tenemos, es 1122926.29. La B que nos dan es la de 1 Tesla. La RT ya la tengo. La A pues nunca ha cambiado, entonces es de 1.8 por 10 a la menos 3 sobre el número de vueltas, que son 110, ¿no? Al final vamos a tener algo como 18.3 amperes, ¿no? Algo así. Y ya, eso era todo lo que nos pedían. Bueno, me parece a mí que estaba un poco más fácil. Digo, a lo mejor no les dio tanto tiempo para resolver esta parte, pero pues estaba sencillo. Sí había que considerar esta parte del núcleo, ¿no? O sea, yo no puedo considerar una sola resistencia porque cambian las áreas. Recuerden que si cambia, digo, los materiales, si cambian los materiales, entonces cambian las reluctancias y hay que considerarlas. Si hubiera efecto marginal, pero no sé, de alguna manera no cambiar el mu, bueno, pues, o cambiar el área, no cambiar el mu, también hay que considerarlo como resistencias o reluctancias aparte, ¿no? Pues no puedo hacer una sola reluctancia con toda la longitud, aunque sea la misma área, porque cambia el material. Entonces ahí hay un pequeño error, entonces ahí sí no se considera tanto, porque es un error de concepto. Si metieron datos y no salieron estos valores, pero tienen más o menos esto parecido, pues deberán tener ahí algunos puntos, ¿no? O algo considerado. Normalmente lo que hice fue darle un peso de 7 al primer ejercicio, ¿no? Si tuvieron la mayoría bien hecho el ejercicio, pues ya tenían 7. Y en este que casi nadie lo hizo, pues tenía 3, ¿no? Tal vez es un poco más justo porque pues este es un poco más fácil, el otro es más talachudo. Entonces, pues si lo hicieron el otro, pues tienen más ponderación. Y bueno, los que no terminaron de hacer ni el primero, pues consideramos ahí un porcentaje más o menos para que no baje tanto su calificación, ¿no? Básicamente eso fue. Entonces, si no tienen dudas, aquí están los 2 ejercicios. Si quieren, mañana o al rato los paso a una imagen, a un PDF y se los mando si lo necesitan. Si no, bueno, ahí están los ejercicios, ¿no? Para que ya los vayan revisando con los que tienen en su examen, que ya lo tienen todos. La idea de esto de hacerlos ahorita es que si aparece algún error o si tienen alguna
diferencia con lo que califiqué, para que lo comentemos si quieren al final, antes de que suba sus calificaciones o que las mande a formalizar, ¿no? Entonces, si tienen dudas, por favor. O ya nos dormimos. No, profe, sin dudas. ¿Sin dudas? Ok, perfecto. Sale pues. Entonces, para el siguiente parcial, por favor, traten de entregar sus tareas, que no haya ahí que no pierdan esos esos puntos, por favor. Ok, Mariana, muy bien. Las tareas, por favor. Bueno, ¿qué más? Entonces, ya terminamos, ya pusimos de acuerdo con esto del examen y cómo será el que sigue, ¿no? Entonces, hay que revisar las partes de transformadores y hasta donde lleguemos espero que sí lleguemos a ver motores y generadores, yo creo que sí. Vamos a hacer más o menos ejercicios de transformadores ahorita. Y, ya son casi las 8. Bueno, hacemos unos ejercicios de transformadores y en la siguiente clase hacemos los que faltan. Y ya vamos a pasar a conversión, o siguiente tema, ¿no? Conversión de energía eléctrica en mecánica, en eléctrica. Bueno, entonces ya está lo del examen. Les voy a compartir ahora otra vez el pizarroncillo. Déjenme ver si... Creo que no tengo el ejercicio como tal. De núcleos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y lo voy dictando, aunque no lo tengo como tal. Creo que lo tengo. A ver, denme un segundito. Ok. Si no, lo voy poniendo los datos. También la pregunta, creo que ya les había hecho esa pregunta, pero la voy a volver a hacer. ¿Hasta dónde vimos? Vimos ya toda la teoría, ¿no? Ya eso sí creo que ya lo vimos. Lo que creo que hicimos fue algún ejercicio de... No sé si hicimos un ejercicio de transformadores. Ahí creo que lo hicimos rápidamente. No hemos hecho ejercicio, profe. ¿Ninguno? Ninguno. Ok, entonces vamos por el primero, luego. Entonces déjenme ver si tengo tengo el enunciado, si no se los voy a ir dictando y ya lo pasamos rápidamente. A ver, creo que es este. Ok. Vamos a ver. Les comparto la pantalla nuevamente. Este es el ejercicio, bueno, el primer ejercicio que haríamos entonces de transformadores, pues es básicamente es calcular algunos valores de estos transformadores ideales para ir poco a poco viendo más o menos lo que nos van pidiendo y lo que vamos teniendo una vez que ya pues vimos la teoría, ¿no? La platicamos más que nada. Entonces aquí en los ejercicios pues vamos viendo de toda la teoría qué es lo que vamos necesitando, ¿no? O qué es lo que vamos ocupando. Entonces dice, se tiene un transformador ideal, recuerden que hay ideal y real, que bueno, el real puede en muchos casos idealizarse en algunos elementos, pero este es ideal completamente, ¿no?
toda nuestra matemática va a ser más simple. Entonces tiene 200 espiras en su devanado primario y 20 en el secundario. No es común como lo que estamos trabajando de los núcleos ferromagnéticos o los circuitos, pero ahora tiene dos fuentes, ¿no? Una que tiene una inducción y genera un voltaje, y la otra que a partir de una corriente genera un flujo o un cambio de magnético. Recuerden que para estos casos de los transformadores necesitamos fuentes de corriente alterna, ¿no? Generar flujos variables para que en el secundario o en donde queramos inducir se pueda generar un campo magnético, ¿no? Y una fuerza electromotriz, ¿no? Para que funcione la ley de Faraday, ¿no? Ya vimos más o menos todo esto. Entonces las fuentes van a ser de CA, las que conectemos en el primario o en el secundario, dependiendo de cómo sea. Entonces también vimos que hay elevadores y hay reductores y hay autotransformadores, ¿no? También vimos esa parte. Bueno, entonces dice que tiene 200 espiras en el primario y 20 en el secundario. Está conectado a una alimentación de 120 volts, 60 Hz, ¿no? Hay una variación ahí. Recuerden que también hay valores RMS para estos casos de las fuentes de CA o de todo lo que estamos trabajando en CA, y también las resistencias o los elementos pasivos van a ser, impedancias, ¿no? Que trabajen por CA, las reluctancias. Entonces, en el secundario tiene conectado una carga de este tipo, que es una Z. Acuérdense que no es una R, es una Z, es una impedancia, es un número complejo. Entonces, nos pide calcular el voltaje en el secundario. Para esto, entonces, yo tengo que a final de cuentas, tendría que calcular cómo es que se transfiere esa potencia hacia el secundario. Recuerden que tratamos de que las potencias sean las mismas desde el primario hasta el secundario, y también recuerden que tenemos una cierta relación de transformación, ¿no? Bueno, entonces esta relación de transformación, que en algunos casos lo ponemos como alfa o lo podemos poner como A o lo podemos poner como K, nos dice que el número de espiras o de vueltas del primario va a ser, entre el del secundario va a ser esta relación de transformación, ¿no? Entonces yo aquí tengo las espiras del primario, que son 200, y para el secundario yo tengo 20, ¿no? Por lo tanto, mi relación de transformación va a ser de 10. ¿Esto para qué nos va a servir? En este caso, para calcular los voltajes, ¿no? Porque también están relacionados esta alfa que tenemos aquí con los voltajes. Para otros casos, esto nos va a servir cuando tengamos esas impedancias referidas, ¿no? Cuando la estoy viendo desde el primario y cuando la estoy viendo desde el secundario. Para siempre vamos a tener que calcular estas. Bueno, para el caso de transformadores, vamos a tener que calcular esta relación de transformación, que va a afectar la gran mayoría de los cálculos de los elementos. Entonces yo ya sé de la teoría que vimos que también este alfa va a ser igual al BP cuando estamos hablando de voltajes. Acuérdense que es el BP entre el BS, cuando son corrientes es al revés. Y de aquí yo puedo calcular, si ya me dan los 120 volts para en el primario, ¿no? En la alimentación, pues yo de aquí puedo calcular este voltaje del secundario, ¿no? Lo que nos pide el inciso A. Entonces, voltaje del secundario pues va a ser el BP sobre este alfa, ¿no? Que el BP son 120 y el alfa son 10, entonces voy a tener 12 volts. Así de simple, ¿no? Porque esto es un transformador ideal. Ajá, entonces ya hice la primera parte. Ya tengo la primera parte. Entonces, ahora vamos con el inciso B.
nos pide la corriente de carga. Entonces yo tengo, ¿dónde puedo dejarlo acá? Recuerden que tengo mi transformador conectado de esta manera, ¿no? Bueno, que tenemos nuestros puntitos donde nos indica dónde va la corriente, pero básicamente tenemos una fuente conectada en el primario y en el secundario tenemos una carga, ¿no? Una Z. Entonces, esta carga que tenemos aquí, pues simplemente va a ser la corriente que tenemos en el secundario, la IS. Recuerden que aquí hay una corriente que va a entrar al puntito y una corriente que va a salir del puntito. Y el voltaje del secundario, que es el que se presenta aquí, ¿no? Entonces, si yo nada más quiero calcular la corriente, la corriente aquí, pues como no tengo otros elementos, pues simplemente va a ser por la ley de Ohm, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia, ¿no? Entonces, pues de aquí saco la corriente. ¿Qué voltaje? Pues el del secundario. Entre la impedancia de carga, vamos a ponerle ZC. ¿Eso a qué nos resulta? Entonces tengo el voltaje del secundario que son 12 volts y la impedancia que me dan acá que son 100 con un ángulo de menos 30, ¿no? Esto porque es un elemento complejo. Si yo tengo 100 con ángulo de 30 y arriba no me indican qué ángulo tiene, pues yo lo puedo tomar como ángulo de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta operación? Pues 12 entre 100, que tenga un ángulo de 0 menos 30, ¿no? Que sería este menos este completo. Entonces tengo 1.2 con un ángulo de 30 positivo, ¿no? Esto, bueno, lo podemos convertir también a esos números complejos, ya si ustedes gustan, pero bueno, ahorita pues simplemente son cálculos sencillos, ¿no? Aparte porque es un transformador ideal. Bueno, ya tengo entonces la corriente en el secundario que va a estar circulando sobre la carga. Para este caso entonces nos toca la corriente de alimentación al primario, la que está entrando al transformador. Entonces esta I del primario la puedo calcular con el alfa, ¿no? Nuevamente. Recuerden que si este está primario secundario, acá va a ser secundario primario. Están al revés. Entonces yo quiero calcular la del primario, pues la despejo de aquí. Va a ser igual a IS sobre alfa. ¿Sale? Entonces, IS que es de 1.2 con ángulo de 30 sobre 10, que es un factor, digamos, constante, ¿no? Es un valor real, ¿no? Una constante, no tiene ángulo ni nada, ¿no? Entero. Entonces solamente voy a dividir la parte real o la parte entera. Entonces sería 0.12, ¿no? Un ángulo de aquí estamos mal, bueno, estoy mal yo. Esta parte 12 entre 100 son 0.12, ¿no? No 1.2. Por lo tanto, acá es 0.012. Y el ángulo de 30, ¿no? Obviamente si pongo aquí 0, pues nos va a dar el mismo ángulo, ¿no? Si no, nada más agarro la parte real y pues aquí no lo afecto. Ok, entonces esto es en amperes, ¿no? Para este caso. Y finalmente nos piden la impedancia. La impedancia, no es cierto,
No, sí, la impedancia nada más. La impedancia de entrada viendo hacia las terminales del primario. Entonces, si yo hago una, ¿cómo le llaman? Una referencia. Bueno, si yo refiero la impedancia hacia el primario, yo tengo una cierta fórmula, que esta Z vista desde el primario, la Z del primario, vista desde este lado, entonces voy a tener el A cuadrada ZC, ¿no? Si yo lo tuviera al revés, ¿no? ZC, o sea, lo refiero hacia el lado del secundario, entonces esto sería 1 sobre A cuadrada, ¿no? O alfa cuadrada, esta es alfa. Esta alfa del... Bueno, podemos poner alfa o A. Es de las fórmulas que tenemos, ¿no? De las fórmulas que aparecen en el documento. Bueno, entonces si se refiere al primario, ocupo esta fórmula. Si se refiere al secundario, pues tendría que usar esta alfa al cuadrado, ¿no? Que ya lo ocuparemos en otros ejercicios. Entonces, para este caso es así. Entonces la z del primario sería simplemente este 10 que tenemos al cuadrado multiplicado por esta z que tenemos en la carga, ¿no? Que esta nada más es la z de la carga porque no hay ningún otro elemento en esa parte. Entonces tenemos 100 ángulo de menos 30. Por lo tanto voy a tener 100 a la 3 con ángulo de menos 30, ¿no? A ver, déjenme hacer el cálculo mejor. 10 al cuadrado por 100. Son 10,000, ¿no? Vamos a poner. Son 10,000. Ohms, ¿no? Que son impedancias. Sale, entonces ya tenemos, bueno, pues ya tenemos todo el ejercicio, porque son simples cálculos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos la Z, tenemos la I y P, y tenemos la IS, el voltaje del primario y el voltaje del secundario, ¿no? La relación de transformación para el caso de un transformador ideal, ¿no? Entonces es bastante simple, ¿no? Bastante facilito. No sé si tengan alguna pregunta, pues creo que está bastante sencillo, ¿no? Ok, ¿no hay dudas? Todo está fácil, ¿no? No hay dudas, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. A ver, entonces, estos igual si los necesitan, pues los vamos poniendo ahí en un PDF para que los tengan también cómo se van haciendo, ¿no? Bueno, entonces vamos con otro de los ejercicios que son de ejemplo. Más o menos vamos a darle una copiada. Y este lo siguen viendo, ¿verdad? Este no lo dejé de compartir. Ahí está. Bueno, si no lo ven, me avisan. Ok. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Es el ejercicio, digamos, el ejercicio 2. Dice, un transformador monofásico, aquí ya estamos hablando ya directamente de un transformador no tan ideal, pero que se pueden idealizar muchas cosas, ¿no? Nos dan los kilovolts amperes, recuerden que estos son valores, digamos, aparentes, ¿no? Son lo que maneja de potencia este transformador. Nos dan la relación de voltajes, 2400 entre 240,
A 60 Hz, ¿no? En algún momento también cuando ocupemos frecuencias tendremos que usar estos 60 Hz. El núcleo dice que tiene 50 centímetros cuadrados de sección transversal, ya saben, como los que hemos estado haciendo de circuitos magnéticos, y su longitud media es de 66.7 centímetros, ¿no? Cuando en todo el núcleo, ¿no? Es algo así como esto. Entonces tengo mi núcleo, ¿no? De mi transformador. Bueno, en el centro está abierto. Y recuerden que la sección transversal es esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo. Esto. Ajá, esta es mi sección transversal, ya me la dan. Tengo aquí mis espiras. Por allá sale una y por acá sale la otra. Chino. No soy hábil artista. Ok, bueno, entonces tengo mis dos espiras, tengo mi sección transversal, que ya la tengo aquí marcada, y me dan un voltaje de 2400 para el primario. Aquí yo tengo una fuente, acá yo tengo una carga, posiblemente, puede estar abierto. Recuerden que cuando hay que calcular en transformadores, hay dos formas de calcular los valores, cuando lo tengo en esta parte del secundario en corto o cuando lo tengo en circuito abierto. Se usa para los casos de cuando tengo que calcular las impedancias que aparecen en el primario, y esta que le llaman la Z de derivación, ¿no? Que involucra los elementos de la fuente. Si no, a ver si ahorita regresamos un poquito a la teoría y vemos otra vez esos ejercicios, esas figuras, ¿no? Donde marca todos los elementos que hay en la fuente, que para el caso de los ideales pues no se toman en cuenta, y que para el caso de los reales pues también son pequeñitos y a veces no se toman en cuenta. Pero bueno, entonces algo así es nuestro transformador. Tiene un núcleo de 50 centímetros de sección transversal, entonces aquí es A igual a 50 centímetros, 50 centímetros cuadrados, y su longitud, pues desde aquí, digamos, todo esto. Acuérdense que dentro de un transformador hay un flujo mutuo, este flujo que va a pasar por las dos espiras, que bueno, en algunos casos es considerado completo, en algunos casos no, dependiendo si sea ideal o no sea ideal el transformador. Y dice, se produce una intensidad de campo magnético de 450, una intensidad de campo magnético, no densidad ni flujo. Entonces la intensidad es H, ¿no? Que tenemos 450 amperes sobre centímetro. Valor eficaz, ¿no? O RMS. Y una densidad de flujo, aquí sí ya tenemos una densidad de flujo máxima de 1.5 teslas. Calcular la relación de transformación, el número de espiras de cada devanado y la corriente de magnetización. ¿Sale? Entonces, vamos con la primera que nos pide. Pues esta es la fácil. Vamos a ponerle ahora A, ¿no? Acuérdense que siempre pueden encontrarlo como A, pueden encontrarlo como alfa, pueden encontrarlo R, K, etcétera, ¿no? Entonces, si me permiten, pues mejor vamos a nosotros a tomarlo como A. No haya ningún problema, porque pues es más fácil A, ¿no? Entonces, NP sobre NS, ¿no? Esto ya lo sabemos, que es aproximadamente el BP sobre el BS, ¿no? También, o es igual. Bueno, tengo el BP, sí tengo el BP, que es 2400, y tengo el BS, que es de 240.
Por lo tanto, aquí tengo nuevamente 10, ¿no? Para este caso. Bueno, entonces ya calculamos la relación de transformación, ¿no? Vamos ahora con lo que nos marca el número de espiras de cada devanado, dice. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el número de espiras? Pues lo podemos calcular a partir de... Necesitaríamos tener los voltajes para poder calcular esta parte, ¿no? Porque no lo puedo calcular directamente de aquí, necesitaría uno de los dos. Entonces lo puedo calcular de los voltajes, pero para esto entonces tengo que calcular los voltajes. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos, por ejemplo, vámonos un poquito más hacia atrás. El flujo máximo que tenemos para este caso va a ser igual a el Vmax por A, ¿no? Eso sí lo conozco, tanto el B como la sección transversal. Entonces, vamos a ver, si yo tengo 1.5 teslas, que lo multiplique por, bueno, ¿cuánto es A? En metros. A es 50 centímetros cuadrados, que en metros serán 0.005 metros cuadrados, ¿no? Algo así. Bueno, si yo eso lo multiplico por 1.5, déjenme ver si lo puedo hacer, sí, 0.005, voy a obtener entonces mi flujo. Vamos a ver cuánto nos da. Por 0.005, si lo puedo hacer aquí fácilmente, 7.5 por 10 a la menos 3, ¿no? 7.5 por 10 a la menos 3. Ajá, para el voltaje sabemos que necesitamos de las fórmulas, bueno, de mi formulario que tengo aquí a la mano. Yo puedo calcular el BP que va a ser igual a 2 pi sobre la raíz de 2 por la frecuencia, por el número de espiras del primario, por el flujo máximo. Estas fórmulas creo que vienen en el documento, de ahí las vamos tomando, ¿no? Entonces de aquí yo ya puedo calcular mi BP, ¿no? Para este caso, 2 pi entre 2 pi entre la raíz de 2 me parece que son 4.4, si no me equivoco, 4.44 o algo así. Por la frecuencia, ¿no? La frecuencia que vamos a usar es la que tenemos allá arriba. Pero bueno, vamos lo que necesitamos es calcular nuestro número de espiras, ¿no? Aquí vamos a calcular este número de espiras. ¿Sale? Entonces tengo el BP ya lo tengo porque son los 2400. Entonces esta parte es 4.4. La frecuencia, o sea, todo voy a pasarlo para abajo, la frecuencia y el flujo máximo. Y así ya puedo calcular mi NP. Ajá, entonces, bueno, ya teniendo eso puedo calcular el NS también. Sale, entonces son 2.400, 4.44 por 60 por 7.5 por 10 a la menos 3. A ver si tienen por ahí calculadora. Espero que sí, o si no, pues lo vamos calculando. Si me pueden ayudar ahí con ese cálculo, estaría perfecto. Si todavía están por acá, no se han quedado dormidos. 60 por
1201.20. Gracias, 1201.20. Sale, entonces, bueno, punto 20 espiras, pues a lo mejor no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces son aproximadamente 1201, ¿no? Que incluso podríamos decir que 1200, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran redondear. Pero está bien, 1201, lo que nos ayudó el compañero ahí. Y bueno, con esto y a partir de esta relación de transformación puedo sacar la otra, lo que nos pide, ¿no? Entonces para el inciso B, entonces tengo A igual a NP sobre NS. Para este caso, entonces voy a tener, la NP ya la tengo, ahora necesito la NS, ¿no? Que es NP sobre A. Entonces son 2201 sobre 10, ¿no? Que son alrededor de 120, ¿no? 120.1. 120.1, que son aproximadamente 120, ¿no? ¿No? Vamos a darlos así con valores fijos. Entonces ya tengo el inciso 2 que me pide calcular el número de espiras en cada devanado. Ahora me pide el último inciso, me pide la corriente de magnetización. Esa corriente de magnetización es la que les comentaba. Cuando tenemos otro tipo de transformadores no idealizados, va a aparecer aquí una impedancia en la cual si yo marco una corriente pequeñita va a generar un flujo. Esa es mi corriente de magnetización cuando yo tengo circuito abierto, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo lo esté analizando, circuito abierto, circuito en corto. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular esta corriente? Bueno, por ahí nos da el valor de esta H, por acá arriba. Si yo recuerdo más o menos, pues a final de cuentas esto es un circuito magnético. Si yo recuerdo más o menos mis leyes que rigen a este flujo magnético, pues recuerdo más o menos la ley de Ampère, ¿no? Que es esta que marcábamos por acá. Esta M de magnetización vamos a ponerle, ¿no? Más o menos eso es lo que nos decía la ley de Ampère. Entonces aquí ya tengo mi L, que es la que ya conozco, mi NP, o mi número de espiras, porque estoy hablando del primario, ¿no? Acá es donde está la Z de magnetización. Entonces aquí en el primario voy a trabajar con todos sus elementos. Entonces en el primario, la longitud, bueno, como es un flujo mutuo y esto es un transformador, pues vamos a trabajar con la longitud del núcleo completo, ¿no? O la longitud que nos están dando. Y de aquí vamos a tratar de calcular esta corriente de magnetización. Entonces, esta L, ¿cuánto era? Era de 66.7. 66.7, que eso es centímetros, y que hay que pasarlo a metros, ¿no? 0.667 metros, ¿no? Esto es en centímetros. Ahora, la H que tenemos, ¿no? Es de 450, ¿no? 450, en este caso, amperes vueltas sobre centímetros. Y para el caso de, ¿qué más tenemos aquí? NP, pues ya la tenemos aquí arriba calculada, que son las 1201 espiras, ¿no? Entonces ya puedo de aquí, pues fácilmente despejar mi corriente, ¿no? La de magnetización sobre NP, ¿no? De esta fórmula. Poniendo los valores, son 450 que multiplican a 0.667 entre 1201. Entonces aquí, a ver cuánto nos da, si tienen ustedes más
más rápido. 450 por 0.667. $0.24. 0.24. Gracias. Que serán amperes, ¿no? Entonces, o 240 miliamperes. ¿Sale? Entonces, esa es la corriente que va a estar circulando en esta Z de magnetización o en este circuito primario, ¿no? Esta corriente, esta mini corriente que nos genera ya un flujo magnético. ¿Vale? Entonces, estos son otro ejemplo de los cálculos que se pueden hacer, bueno, de los cálculos que te van a pedir, te van a solicitar para los transformadores, ¿no? Normalmente lo que importa en los transformadores es esta relación de transformación, que, como les digo, es lo que nos va a estar afectando la mayoría de los cálculos. Los números de espiras, que cuando hay que calcular los transformadores, pues hay que saber cuántas espiras hay que tener. Si va a ser de reducción o de ampliación o de elevación, etcétera. Y bueno, pues como siempre hay que echar mano de las fórmulas que ya conocemos, ¿no? De los flujos, de los voltajes de RMS, de los flujos máximos, para poder encontrar valores que nos piden, ¿no? Por ejemplo, aquí nos piden en el 2 que son las espiras, pero pues no tenemos los dos valores de las espiras o no podemos despejarlo de aquí, pues hay que echar mano de las otras fórmulas, ¿no? Que nos involucren estos valores. Entonces, sí, como siempre, es bueno tener su formulario ahí a la mano para que no haya ningún problema para encontrarlos, ¿no? Yo aquí tengo mi formulario en la manita, en papel, para que nada más lo volteo a ver y ya está, ¿no? Entonces, ahí hay que echar mano siempre de estos conceptos que ya hemos estado viendo todas las clases, ¿no? Entonces, estos son los elementos básicos. Ahora lo que hay que hacer es calcular un transformador, ¿no? Hay que trabajar con un transformador. Entonces, vamos a ver si lo tengo. Ese creo que sí lo tengo ya puesto. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, este que sigue, es algo parecido o algo más o menos como digamos, una generalización más de los ejercicios que hemos estado haciendo, los que hicimos ahorita, ¿no? Este ya es un transformador completo, por así decirlo, que ya contiene tanto sus impedancias de entrada como sus impedancias de salida, tiene las impedancias de la derivación, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, más o menos así dice: un transformador de distribución de 50 kilovolts es la potencia que nos dan, 2400 a 240, que es la relación de transformación con voltaje, 60 Hz, presenta una impedancia de dispersión de esta que marca aquí, ¿no? Recuerden que son elementos complejos, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. Esta R más JX, ¿no? Que es la impedancia que manejamos. En el devanado de alto voltaje, ¿no? Aquí, como vemos, el de alto voltaje es el primario, ¿no? Podríamos decir que es el primario, de 2400. Y tiene una impedancia en el devanado de bajo voltaje, que es en el secundario. Esta impedancia, ¿no? Estas impedancias que van a aparecer en esta parte, ¿no? Hagan de cuenta que va a ser así nuestro transformador. Y aquí vamos a tener toda esta va a ser nuestra Z del primario. Y en este caso vamos a tener otra Z para el secundario. Toda esta va a ser nuestra Z del secundario. Z del secundario. Y aquí va a haber una Z de derivación, ¿no? Que proviene de estos dos valores. Siempre va a aparecer su transformador de esta manera, ¿no? Entonces hay que
hay que considerar esta parte. Bueno, este es zeta phi, que es esta de derivación, que también hay que considerarlo, ¿no? Este ya está considerando todas las impedancias y hay que, pues, calcularlas, ¿no? Entonces, esta impedancia Z es zeta phi, la rama derivada, que es la que nos marca, que es estas dos en paralelo, y al medir la corriente de excitación, que es la pequeñita que le medimos cuando tiene ciertas condiciones en la salida, bueno, pues ya nos dan la impedancia, ¿no? La que ya calculó. Y nos pide dibujar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje, o sea, referido al primario, y identificar numéricamente las impedancias, ¿no? Tanto esta como esta, que recuerden que van a tener que ver con la relación de transformación, y cómo va a cambiar esta impedancia de derivación, ¿no? O de la rama derivada. Entonces hay que calcular o hay que dibujar el circuito equivalente y poner numéricamente todas estas impedancias, ¿no? Dice, esquematice el circuito equivalente simplificado, es decir, cuando ya nada más voy a tener el puro devanado del primario con su derivación y del lado del secundario, si todo lo voy a referir al primario, voy a tener todas las zetas equivalentes, ¿no? Calcular la R equivalente y la X equivalente para esa Z equivalente. Con la terminal en circuito abierto de bajo voltaje, es decir, el secundario, calcule el voltaje de la terminal en este caso y calcule la magnitud de la corriente dentro de la impedancia magnetizante, la que está acá. Entonces hay que calcular todos estos elementos, hay que hacer el circuito equivalente primero para calcular estos elementos y luego hay que reducir ese transformador o ese circuito para calcular las corrientes y los voltajes del secundario, ¿no? Entonces este es un ejercicio un poco más elaborado. Ay, ya son las 8:30. Bueno, lo terminamos o lo empezamos, lo hacemos la clase que sigue. Es un ejercicio un poco más elaborado, ya más completo, digamos, algo más real de lo que se tratan los transformadores, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos la siguiente clase y hacemos otro ejercicio parecido a este para que tengan referencia para los futuros exámenes, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, su examen, ya todos estamos de acuerdo. Todo bien, profe. Entonces, si no tienen preguntas, José Francisco, ¿tenías preguntas? ¿O ya no? Todo bien. Perfecto. Entonces, pues, lo que les comentaba, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, en resumen, para esta clase. Tomen en cuenta lo de las tareas, no las dejen de entregar. En el examen, pues sí, pues prácticamente es lo mismo de las tareas, entonces pues les va a ayudar bastante y creo que todos todavía tienen posibilidades de pasar, no les fue tan mal, aunque sí tengan baja calificación algunos, pero no les fue tan mal y vamos a repetir la calificación, así que pues échenle ganas más bien en la parte de las tareas, ¿no? Entréguenlas para que no haya problema ahí. ¿Sale? Entonces, pues si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles, 7 de la mañana. Ahora sí que por este mismo canal, ¿no? Porque son los de Teams. Si tienen dudas, pues aquí voy a estar todavía otro ratito, unos 5 minutos más, si necesitan. O si no, pues nos vemos el próximo miércoles y que tengan buen día, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, profe. Bye.